Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Luto nacional por el asesinato de 9 militares. En zona rural del Catatumbo, en norte de Santander, fueron asesinados con artefactos explosivos 9 militares. De estos, 2 eran suboficiales y 7 eran soldados que prestaban servicio militar. Otros 9 militares que resultaron heridos de gravedad son atendidos en centros hospitalarios de Cúcuta. El ataque se le atribuye al ELN. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En cuidados intensivos está la reforma a la salud del gobierno. Los partidos conservador y de la U conocieron el texto que será presentado en la Comisión Séptima de la Cámara y no contiene los cambios acordados con el gobierno. Ambas colectividades hicieron lo mismo que el Partido Liberal y deciden apartarse del proyecto del Ejecutivo. Trabajarán en un texto alternativo. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La aerolínea Ultra suspende operaciones a partir de la medianoche. El ministro del Transporte aseguró que mañana se conocerá el plan de contingencia para trasladar a los pasajeros que cuentan con reservas confirmadas. La suspensión de operaciones de Ultra se da como resultado de una crisis financiera. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El Papa Francisco es hospitalizado por una infección pulmonar. Médicos aseguran que permanecerá internado varios días. Estados Unidos descarta estatus migratorio especial para los colombianos. Revelan aterrador mensaje de la mujer que protagonizó la masacre en una escuela de Nashville, en Estados Unidos. Abren investigación a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por lavado. Llamado de alerta de expertos sobre carreras sin control de la inteligencia artificial. Piden frenarla. Crean un tiburón robot para limpiar las aguas del río Támesis. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El Papa Francisco, a sus 86 años, fue internado en el Hospital Gemelli de Roma debido a una infección pulmonar. Permanecerá internado varios días. Según informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, el Papa Francisco tiene una infección respiratoria y deberá pasar unos días hospitalizados. En los últimos días, el Papa Francisco se quejó de algunas dificultades respiratorias y esta tarde acudió al policlínico a Gemelli para unos controles médicos. Si bien el Vaticano comunicó que la internación se debió a controles previamente programados, medios de España dieron a conocer que no fue así, sino que se trató de un malestar imprevisto. Luego de la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, donde parecía gozar de buena salud, el Papa comenzó a sentir unos dolores en el pecho. Fue entonces que su asistente sanitario personal le aconsejó ir inmediatamente a hacerse unos controles al hospital. Poco después, informaron que su agenda de este jueves se había cancelado para abrir espacio para la continuación de los exámenes en caso de que fuera necesario. El resultado de los mismos mostró una infección respiratoria que excluye el contagio por COVID-19, que requerirá unos días de terapia médica hospitalaria. El Papa Francisco se encuentra conmovido por los muchos mensajes recibidos y expresa su agradecimiento por la cercanía y la oración. El portavoz del Vaticano destaca que el malestar es considerado al momento no preocupante, aunque el pontífice fue sometido a diversos exámenes y según fuentes del hospital estaría en el 10º piso donde se encuentran maquinarias para un monitoreo constante. Recordemos que Francisco estuvo internado 10 días en julio de 2021 para una operación de intestino en la que le retiraron 33 centímetros de colon. Estados Unidos descarta toda posibilidad de dar un estatus de protección temporal a los migrantes colombianos. El encargado para América Latina del Departamento de Estado estadounidense, Brian Nichols, anunció que a los migrantes colombianos no se les concederá un estatus de protección temporal, ya que la situación que vive Colombia desde el Acuerdo de Paz de 2016 es buena, por lo que la petición del presidente Gustavo Petro, quien pide un estatus migratorio especial, por ahora no será aceptada. Para que la propuesta del gobierno colombiano sea atendida, se requiere que el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos considere necesario darle al país el estatus de protección temporal.
Sin embargo, hasta el momento el análisis de la situación del país sudamericano no arroja los resultados necesarios para tomar la decisión. Al no ser atendida la propuesta del mandatario colombiano, varios connacionales seguirán siendo deportados desde la nación norteamericana siempre que se confirme una irregularidad en su estancia dentro de esta nación. Rusia habría dejado de compartir información sobre sus fuerzas nucleares con Estados Unidos, incluida la de avisar sobre ensayos nucleares. Esto se suma a que Moscú abandonó el último pacto de armas atómicas que mantenía con Washington y anunció también el despliegue del arsenal en Bielorrusia. El presidente ruso Vladimir Putin suspendió el mes pasado el tratado Nuevo START, alegando que el Kremlin no puede aceptar inspecciones estadounidenses en sus centros nucleares, como indica el acuerdo, en un momento en el que Washington y sus aliados de la OTAN han declarado abiertamente que su objetivo es la derrota de Rusia en Ucrania. Y aunque Moscú recalcó que no se retiraba del acuerdo por completo y seguiría cumpliendo el límite de armas nucleares e informando a Washington sobre lanzamientos de prueba de sus misiles balísticos, esto no parece cumplirse en la práctica. Al menos así lo dejó conocer un alto funcionario de la Cancillería rusa, que advirtió que el Kremlin ha detenido todas las comunicaciones con Washington y ha dejado de compartir información sobre sus fuerzas nucleares, lo que incluye avisos sobre ensayos de misiles. Mientras tanto, el ejército ruso realiza maniobras de sus fuerzas de misiles estratégicos y desplegó lanzadores móviles en Siberia en una demostración de la enorme capacidad nuclear del país mientras continúan los combates en Ucrania. El jefe de la Agencia Nuclear de la ONU, Rafael Grossi, visitó la central nuclear ucraniana de Zaporilla y anunció que se debe evitar una catástrofe. Durante su visita, Grossi manifestó que está tratando de preparar y proponer medidas realistas. La visita del director del Organismo Internacional de Energía Atómica coincide con los persistentes temores por la seguridad de la central, que ha sido frecuentemente bombardeada por Rusia. En otros temas, la atacante del tiroteo de la ciudad de Nashville, en Estados Unidos, que dejó 6 víctimas mortales, envió mensajes a una red social de una excompañera de clase momentos antes del ataque. Las autoridades estadounidenses siguen investigando el tiroteo en Nashville, que dejó 7 personas muertas, incluida la agresora. Lo último que se conoció es que la atacante de 28 años, identificada como Audrey Hale, 20 minutos antes del tiroteo había enviado un espeluznante mensaje de Instagram a Brianna Patton, una excompañera de baloncesto. Hacia las 10 de la mañana, Patton recibió un mensaje que decía: "Algún día esto tendrá más sentido. He dejado pruebas más que suficientes, pero algo malo está por suceder". Según las autoridades, Hale entró a la escuela por una puerta lateral y llevaba al menos 2 rifles de asalto y una pistola. Los padres de Hale dijeron a las autoridades que sabían que había comprado y vendido un arma y creían que eso era todo, pero Hale había comprado legalmente 7 armas de fuego que estaban escondidas en su casa. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tendrá que testificar frente a un tribunal por las investigaciones que son adelantadas en contra de Donald Trump acerca del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. El fallo dice que Pence no debe responder preguntas acerca de sus acciones del 6 de enero de ese año, sino que tendrá que testificar sobre cualquier posible acto ilegal que haya podido cometer Trump durante ese día. Los equipos legales del expresidente y el ex vicepresidente trataron de impedir que esto ocurriera, pero no lo lograron. La Fiscalía del Perú investiga a la presidenta Dina Boluarte y al expresidente Pedro Castillo por lavado de activos y hechos presuntamente ilícitos durante la última campaña electoral. La Fiscalía peruana confirmó que la presidenta del país, Dina Boluarte, será investigada junto al exmandatario Pedro Castillo y el empresario Henry Chumabukuro, quienes fueron incluidos en una investigación fiscal por los supuestos aportes ilícitos durante la campaña electoral del partido político Perú Libre en las elecciones generales del 2021. De acuerdo a una disposición fiscal, se sospecha que Boluarte realizó una serie de operaciones sospechosas para recaudar dinero de procedencia ilícita y financiar de forma indebida su campaña política con Perú Libre, en la que Castillo iba como aspirante a presidente de la República. Boluarte, que sucedió a Castillo en diciembre del año pasado, tras ser destituido por su fallido autogolpe, rechazó las acusaciones en su contra y reiteró que es una oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad.
El gobierno nicaragüense anunció el cierre de otras 24 organizaciones no gubernamentales, argumentando que incumplieron con las leyes que las regulan. Representantes oficialistas han asegurado en distintas ocasiones que el objetivo de dichas entidades es poner en peligro el gobierno de Daniel Ortega, mientras que la comunidad internacional ha pedido que se respete su funcionamiento. Con este nuevo anuncio, en Nicaragua se han cerrado al menos 3.372 ONG. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió a su homólogo argentino, Alberto Fernández, en la Casa Blanca. Fernández le agradeció al demócrata su colaboración ante los acreedores internacionales de la Argentina en el marco de la crisis económica de ese país. Además, ambos expresaron sus intenciones de trabajar juntos para alcanzar el fin de la guerra en Ucrania. El gobierno británico utilizará una barcaza gigante para albergar a los inmigrantes ilegales que lleguen a su territorio. El ejecutivo de Rishi Sunak ya adquirió una embarcación y la está reacondicionando para hospedar a los migrantes que aún tienen que decidir dónde amarrarla, aunque será en un puerto de la costa británica y no en medio del mar. Atención, el gobierno del Perú acaba de anunciar su decisión de retirar definitivamente a su embajador en Colombia. El argumento es las expresiones injerencistas y ofensivas del presidente Gustavo Petro, a quien acusa de distorsionar la realidad al desconocer que el exmandatario Pedro Castillo dio un autogolpe fallido el pasado 7 de diciembre. En otros hechos, expertos en inteligencia artificial piden una pausa a la carrera sin control de los laboratorios tecnológicos que desarrollan aplicativos de inteligencia artificial, argumentando que es una potencial amenaza para la humanidad. Varios expertos de la industria tecnológica y de la inteligencia artificial firmaron una carta abierta en la que aseguran que todos los laboratorios que trabajan con las nuevas herramientas, como el ChatGPT, están creando mentes digitales más poderosas que nadie, que ni siquiera sus creadores pueden comprender. La petición tiene el propósito de pausar estas nuevas herramientas tecnológicas por al menos 6 meses. El documento fue firmado por más de 1000 expertos en el tema, entre ellos el famoso empresario Elon Musk. Los especialistas informáticos afirman que la pausa debe ser pública y verificable, incluyendo a todos los actores clave. Además, si no se logra de forma rápida, los expertos aseguran que los diferentes gobiernos del mundo tendrían que intervenir buscando una suspensión de estas tecnologías al considerarlas una amenaza para la población global. Crearon un tiburón robot inteligente capaz de recoger más de 22.000 botellas de plástico por día de los ríos. Su prueba será en el Támesis. La contaminación del agua es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta nuestro planeta. La basura marítima, compuesta por plásticos, metales y otros materiales, tiene un impacto devastador en la vida marina y en los ecosistemas costeros. Pero ahora, una nueva tecnología podría ayudar a combatir este problema. Se trata del Waste Shark, un dron acuático inteligente y autónomo que utiliza tecnología avanzada para navegar y recolectar basura en su camino, mientras escanea y recopila simultáneamente datos de la calidad del agua, gracias a que los sensores que incorpora pueden medir la profundidad, la salinidad, la composición química, el equilibrio del pH y la temperatura a la que se encuentra el agua en el que está operando. El Waste Shark está dirigido por un control remoto y sus movimientos pueden ser rastreados a través de GPS mientras utiliza detección de luz y ultrasonido que le evitan colisiones con obstáculos cercanos como botes, muelles y boyas. Además, este robot tiburón es capaz de recorrer hasta 5 kilómetros antes de necesitar una recarga y es capaz de recoger el equivalente de más de 22.700 botellas de plástico por día. Muy buenas noches. 9 militares, entre ellos 7 soldados y 2 oficiales, fueron asesinados hoy por la madrugada por el ELN, según las fuerzas militares, que los atacó a las 3 de la mañana, mientras algunos dormían, descansaban, y otros prestaban guardia para proteger el oleoducto Caño Limón Coveñas. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Felipe Torres, quien fue miembro del ELN.
Gracias por aceptar esta invitación. A usted, Yamil. ¿Qué opina usted, Felipe, del atentado de hoy? Doloroso, terrible que esto haya ocurrido. Y curiosamente estas mismas palabras las estoy diciendo, ¿sí?, 4 años después de que ocurriera un hecho similar el 17 de enero del año 2017, cuando el ELN atacó la Escuela General Santander de Policía. Yo estaba en ese programa, Yamil, el mismo día que ocurrió ese hecho. Y curiosamente 4 años después estoy aquí nuevamente, con otro gobierno, que es una casualidad, pero en aquella época decíamos que esa no es la manera de estar en una mesa de negociaciones, en una mesa de diálogo. Para estar en una mesa de diálogo hay que tener una actitud, una manera y tener una disposición muy positiva para llegar a acuerdos. No es a las trompadas, Yamil, que podemos llegar a acuerdos. No es matando soldados, no es matando policías, no es matando civiles, no es poniendo bombas, no es volando oleoductos, no es quemando camiones, no es con paros cívicos y mucho menos a un gobierno de izquierda. Esto no se entiende. Un gobierno que quiere la paz, que la ha propuesto de una manera de hacer la paz con todos, hay que tener una actitud positiva. Yo quiero ser, hoy soy categórico, ¿sí?, en ese planteamiento. Creo que el país necesita, ¿sí?, alzar una voz en el sentido de acompañar la paz, pero sobre unas reglas del juego muy claras y sobre todo que está dispuesto a participar el país, pero sin violencia. Yo creo que la sociedad debe poner una condición de, si lo llaman a participar, la sociedad ha dicho, yo quiero participar, es un derecho participar, siempre y cuando sea sin violencia. Yo creo que esa condición debe ponerla a la sociedad. Usted, que fue casi fundador del ELN, ¿por qué ese grupo guerrillero actúa así? Yo creo que hay tensiones internas. Obviamente acaban de salir de sus eventos, están en un proceso de recomposición, pero también es que cuando ellos se sabían todas las preguntas, les cambiaron las respuestas. Nadie se imaginó que por el camino iba a haber un gobierno de izquierdas y ahora se atravesó un gobierno de izquierdas, de estirpe popular, de una amplia gama de movimientos de izquierda que se unen y ponen, ¿sí?, a Gustavo Petro en la presidencia. Esto era algo inédito y algo impensable. Esto no cabe en la lógica. Aún el ELN no ha digerido este fenómeno que nos está pasando a los colombianos. Yo creo que la sociedad tampoco la ha digerido totalmente. Entonces allí se dan este tipo de tensiones. Pero el ELN tiene que tomar la decisión. Y es de respetar esta decisión popular, esta decisión electoral de la sociedad colombiana que puso a un gobierno de izquierda. Y darle la oportunidad que nos merecemos los que hemos creído. Yo voté por Gustavo Petro, pero también votaron los exguerrilleros que dejaron las armas e hicieron las paces en los años 90. Pero también, ¿sí?, en el año 2007, el ELN estaba planteando la necesidad de que hubiera un gobierno de paz, de conciliación y de paz y reconciliación. Y es este el gobierno de paz y reconciliación. Llegó, ¿por qué no darle la oportunidad? Miren, todo el mundo ha dicho que el problema del ELN fundamentalmente es que está federalizado. Es decir, que no tiene una unidad de mando como la tenían las FARC, en donde había un jefe supremo, sino que esta federalización conduce a que el ELN no tenga un jefe, sino muchos jefes. ¿Eso es así? Sí, es así, aunque en la mesa ya hay un acuerdo, el gobierno ha aceptado que está negociando y está dialogando con la totalidad del ELN, aunque en la delegación no están todas las estructuras y no están estructuras muy importantes como las del Chocó y como las del oriente, oriente del país. Lo que se llama el ABC, Arauca, Boyacá, Casanare y lo que hay en Venezuela no están representados allí de manera física.
Sin embargo, ellos han dicho, nosotros respetamos lo que acuerden, ¿sí? Pero esto dice, bueno, pero aquí también debatimos y tenemos también nuestra manera de entender esto de las paces. De modo pues que hay tensiones internas y aunque hay una unidad y el gobierno acepta esa unidad, porque sería terrible si el gobierno saliera a buscar a hablar con un frente y con otro y con otro y con otro. Lo correcto, y estoy de acuerdo con eso, es que el gobierno busque mantener la negociación única y nacional con el ELN. Mire, señor Torres, hay una negociación que avanza con el ELN, que se desarrolló en Caracas, que continuó en México y que ha programado que siga en La Habana. ¿Usted es partidario de que la negociación continúe o se rompa? Las conversaciones de paz con el ELN, luego de la matanza de hoy, ¿deben continuar o no? ¿Usted qué opina, señor Felipe Torres? Deben continuar, pero con condiciones. Lo que no es posible es que continúen tal como están. Creo que hay que hacer un viraje y ambas partes deben hacer ese viraje. Primero, buscar la manera de traer esos diálogos que son diálogos itinerantes, que gastan mucho tiempo, que generan unos esfuerzos y generan tensiones también afuera, ¿sí? Traerlos al país. Segundo, rodear esos diálogos, ¿sí? Con cese unilateral del fuego por parte del ELN y el gobierno actúa con reciprocidad. Es decir, no se desgasten en pactar un cese bilateral, se les va el tiempo, se les va la vida, y ese gobierno tiene solamente 4 años y andando. De modo pues que... Pero con todo respeto, no lo entiendo. ¿Debe haber cese al fuego o no? Sí debe haber cese al fuego. ¿Mutuo? ¿Sí? Pero no, unilateral por parte del ELN. Y el gobierno debe responde con reciprocidad. Es decir, son actos unilaterales en los que no se necesita negociación, Yamid. Con eso se gana tiempo y con eso se rodea de garantías a la sociedad que va a participar. Yo sí quiero sugerirle y proponerle a la sociedad, pues a las gentes, que las gentes que crean que deben participar, que son invitadas a participar, que están dispuestas a participar, lo hagan, pero con una condición: garantías para la vida, garantías de que no esté el diálogo rodeado de violencia. Porque así, ¿quién habla, Yamid? ¿Quién habla con una pistola en la sien? ¿Quién habla cuando le han puesto una mina quiebrapatas debajo de sus pies? ¿Quién habla pues bajo la amenaza del secuestro o la extorsión? ¿Quién habla pues con la voladura de un oleoducto? Ahí le contamina sus aguas. No es posible, Yamid. Ese es un diálogo perdido si se va a hacer en medio de la violencia. Si queremos salir de esto, ¿sí? Aquí tenemos que hacer un sacrificio, y principalmente las partes que están involucradas en la violencia. ¿Cuánto hace que usted fue miembro y dirigente además del ELN? Yo hice dejación de las armas en el año 2004, Yamid. Hace 20 años. Hace 20 años. ¿Por qué hizo parte usted del ELN? Habían unas condiciones de exclusión en el país que ya no las hay ahora. Habían solamente 2 partidos, liberal-conservador, ¿sí? Que se repartían la torta y aquí no participaba nadie más. Y el que levantaba la voz era acallado. O tenía que irse al exilio, o era amenazado, ¿sí? O tenía que someterse al liberal o al conservador, pero no había otra opción. Esa fue la razón por la cual hizo usted parte del ELN. ¿Y por qué se retiró del Ejército de Liberación Nacional? Porque la historia cambió, Yamid, y cambió fundamentalmente en los años 90, cuando sí hubo una apertura y sobre todo hubo una gran cosa que fue extraordinaria, y es que las organizaciones guerrilleras del momento, de aquel entonces, principalmente el M-19, ¿sí? Y el EPL ayudaron a que se creara, ¿sí? Una situación
constituyente en el país, de cambio constituyente en el país, y se generó la Asamblea Nacional Constituyente y tenemos una nueva constitución. Y esta nueva constitución, aún el país, tenemos un país bastante joven, está haciendo tránsito, pero tenemos una constitución que es mucho más garantista que la del 86, la de 100 años atrás. ¿Sí? De modo que tenemos un país en construcción, ¿sí? y sobre todo donde tenemos la oportunidad de construirlo en condiciones de paz y convivencia. Llevamos tantos años en medio de la violencia y a mí que ya no aguantamos más. Mire, señor Torres, se conoció hoy un informe de una agencia internacional, no es colombiana, de inteligencia, que dice que el ELN tenía hace 3 años 2.000 hombres y hoy están en 5.000. ¿Qué es lo que ha pasado? El gobierno se equivocó, el gobierno anterior cometió un error bastante grave en el sentido de llevar a capitis diminutio la implementación del acuerdo de paz. Segundo error, no haber copado la totalidad de los territorios. Las FARC estaban en 5.000 veredas, Yamid, ¿sí? En 5.000 veredas, ¿sí? Se reúnen y se concentran en solo 26 veredas. Las 4.900 restantes se las entregaron al Estado, pero el Estado no se entendió de ellas, no las copó con presencia integral, no llevó salud, no llevó escuelas, no llevó tampoco presencia ni siquiera militar. Allí el Estado brilló por su ausencia y dejó esto como territorio, ¿sí? Como territorio de disputa de las otras organizaciones que sobrevivieron a ese proceso de paz. ¿Sí? El ELN, que no hizo la paz con el gobierno de Santos, y las nuevas organizaciones, las viejas organizaciones criminales y las nuevas que iban surgiendo. ¿Podría ser posible, como ustedes dicen que es partidario de continuar las negociaciones de paz, podría ser posible que en la reanudación de estas negociaciones en La Habana, que va a venir aparentemente, se pacte una no violencia, un no choque entre las dos partes? Ojalá así sea, Yamid. Yo creo que eso es lo que desearíamos todos nosotros, pero yo creo que a La Habana hay que ir con mayores claridades de las que estamos, la sociedad tiene que tener un poco más de certezas. El presidente se va a reunir con su delegación el próximo lunes. Sí, así es. Y muy seguramente el presidente, después de esa reunión, va a hacer un anuncio. Y yo creo que va a ser un anuncio bastante definitorio en relación con la continuidad. Yo recomendaría, ¿sí?, que las dos partes levanten el teléfono rojo, ¿sí?, se comuniquen, conversen la situación y pacten qué van a decir. ¿Qué va a decir el presidente y qué va a decir el ELN o qué van a hacer las partes, ¿sí?, en relación con los nuevos hechos que se van a venir? No esperar situaciones que nos sorprendan a todos los colombianos, ¿sí? Eso no puede ocurrir, ¿sí? No parecería, señor Torres, que el presidente vaya a romper la negociación. No es un hombre de guerra, ha lanzado su paz total. Él sabía desde el comienzo que habría dificultades, se han presentado dificultades, se rompió el diálogo con el llamado Clan del Golfo. No creo que se vaya a romper con el Ejército de Liberación Nacional. Lo más seguro es que el presidente, como dice usted, con algunas condiciones, mantenga el diálogo, ¿no le parece? Sí, Yamid, yo coincido con usted, pero que no se crea que el presidente no tiene el carácter suficiente. Él es el jefe del Estado, y al jefe del Estado hay que respetarlo. Y el jefe del Estado, aunque haya sido de izquierda, aunque haya sido de las guerrillas, ¿sí?, las guerrillas deben reconocerlo como el jefe del Estado. Y sobre todo, ¿sí?, el jefe del Estado tiene deberes y obligaciones constitucionales como son los de salvaguardar la vida, honra y bienes de la totalidad de los ciudadanos, salvaguardar y mantener el orden público, y eso es impajaritable para cualquier jefe de Estado, sea de la tendencia que sea, ¿sí? Y esto no lo puede ignorar absolutamente nadie, de modo pues que no se crea que al presidente le temblará la mano si tiene que usar la fuerza, ir a acudir a la fuerza pública para salvaguardar el orden público. Pero, señor Torres, miren,
El asunto es con quién puede el presidente Petro dialogar con el ELN o los negociadores o los representantes de él en las actuales conversaciones. Si el ELN, como usted mismo lo dice y lo sabe, no tiene un jefe, sino muchos. Allá está la delegación, Yamid, es una delegación legitimada por parte del ELN. El gobierno no puede hacer más que reconocerla. Lo que el ELN debería hacer, y en particular Antonio García, es, Antonio, que deje de respirarle en la nuca a Pablo. Permita que Pablo lidere su delegación, lidere... Perdóneme, sí. Cuando usted dice Pablo, ¿a quién se refiere? A Pablo Beltrán. Pablo Beltrán, que es el... Pablo Beltrán es un dirigente del Ejército de Liberación Nacional, representante y jefe de la delegación de paz en la mesa. De modo pues que él allí tiene una misión y es poder desarrollar la agenda que han pactado. ¿Pablo Beltrán es quien realmente tiene hoy el mando sobre el ELN? No, Pablo Beltrán está ocupado de las negociaciones, Yamid. Sí. El mando en el ELN es un mando que está fractalizado en las distintas organizaciones y en las distintas partes y frentes que tiene el ELN. ¿A qué Pablo se refiere usted? Pablo Beltrán. Cuando yo me refiero a Pablo Beltrán, es el comandante que está en la mesa de diálogo, ¿no? Por eso. Sí. Por eso. Es decir, hablar con él, porque parece que eres quien tiene realmente el mando, ¿no? Él tiene la tarea. Sí. Sí, pero en las estructuras no manda Pablo. ¿Sí? Pablo está ocupado de una misión. Él se está totalmente desentendido de qué pasa en el país. Él no tiene ese tipo como de tarea. Pero es que me dicen que Antonio se ha retirado un poco porque está enfermo. Bueno, no sé esto, pero le ve muy activo a través de las redes, se le ve cada vez que se da un avance. Antonio alza la voz, ¿sí? Que pareciera que Pablo da un paso, ¿sí? Y Antonio lo jala 2 pasos atrás, ¿sí? Yo creo que esto hace parte de las tensiones internas que el ELN debe resolver con fraternidad, pero deben discutirlas y que cada cual cumpla su tarea, que cada cual cumpla su misión. ¿Y cómo hacer, señor Torres? Usted que tuvo la experiencia como miembro del Ejército de Liberación, para que todos los frentes de ese grupo cumplan las órdenes que les puede dar quien ejerza la jefatura, así sea colegiada del ELN. Yo creo que debe ser y le corresponde a Pablo Beltrán desarrollar una labor de convencimiento y de pedagogía, pero al mismo tiempo el país debe decirles a estas estructuras que el tiempo de la guerra se acabó, que ellos pueden creer que todavía tienen alientos para la guerra, pero que el país tiene que decirle, no se lo vamos a consentir, absolutamente a nadie. Aquí el acuerdo que se hace es acuerdo que se respete y acuerdo que se implementa, ¿sí? Y aquí yo creo que el país tiene que acabar con estas guerras pendientes y pedacitos de guerras y guerritas chiquitas y grupos administrando su guerrita con la que chantajean a un Estado. No, eso hay que superarlo, Yamid. Además, señor Torres, es que el ataque de hoy, primero no fue en combate, segundo no fue un ataque de un grupo armado contra grupo armado, fue un ataque contra un grupo totalmente indefenso, que dormía. Así pasó hace 4 años, Yamid. Los jóvenes estudiantes no estaban en territorio de combate, no estaban preparados para el combate, no tenían arma, ni tenían orden de batalla, ni estaban en disposición combativa. Sin embargo, les pusieron un bombazo con un suicida, ¿sí? Y mató 23 jóvenes y causó heridas en 80. Es un desastre, Yamid, esto hay que pararlo. Pero un observador internacional podría decir, señor Torres, que el acto de hoy podría ser un acto de presión de una parte del ELN, de presión, ¿para buscar qué? Eso, si es para buscar algo, están perdidos y están equivocados. Ese es el peor de los caminos, ¿sí? Si quieren obtener algo. ¿A quién van a presionar? Al gobierno. El gobierno se va a rendir.
Las Fuerzas Armadas se van a postrar a sus pies, le van a entregar el país por ese hecho. ¿O eso los hace más revolucionarios? No, Yamid. Es el peor camino si esa es la motivación. Generar una presión, obtener un resultado, obtener una ganancia, no la obtienen. ¿Sabe qué están obteniendo? Acumular rabia y odio. Es lo peor que le puede pasar a una organización que quiere pasar de la vida armada a la vida civil. Cuando alguien va a dejar las armas, va a necesitar, oiga, yo quiero que me quieran, ¿sí? Porque voy a estar sin armas. Después, ¿a quién le van a tender la mano? Si todo el mundo está con rabia. ¿Con qué cara van a pedir perdón o van a trabajar por la reconciliación si el día anterior estuvieron matando sin consideración? ¿Ves? Ese es el tipo de reflexiones que hay que hacer. Y debe hacerla el combatiente y debe hacerla el comandante. Del comandante insurgente. Y debe hacerla también el jefe militar. Hoy ¿sí? No es justo, Yamid, ¿sí? mandar a los jóvenes, a los muchachos, a la guerra. Los viejos mandan a las batallas y a los viejos terminan salvándose. Y los viejos terminan en cargos importantes, dictando conferencias y firmando los acuerdos de paz. Pero los jóvenes se están matando y eso no es justo. No es justo, Yamid. No es justo con estos jóvenes campesinos indígenas que murieron hoy, que fueron matados levemente hoy. Como tampoco a los muchachos que fueron matados en la escuela de cadetes de la policía hace 4 años. No se justifica. Imagínense, en las víctimas de hoy había indígenas guayú. Sí. Es decir, muchachos sin ningún tipo de experiencia militar prácticamente. Sí. No era gente de guerra, Yamid. Quien va al servicio militar va por su libreta. Muchos van porque allí pueden obtener incluso la comida, pueden obtener, porque es tanta la pobreza en su casa, ¿sí? que solamente váyase para el ejército mío mientras se hace más hombrecito y saca la libreta y más adelante busca un trabajo. Es decir, la gran recomendación suya, después de lo ocurrido hoy, es que el diálogo continúe. Que continúe. Y la segunda gran recomendación, sí. que la sociedad, si va a participar, como quieren las partes que participe, ponga condiciones. Y la condición es, yo voy y participo, pero sin violencia. ¿Qué llama usted la sociedad? Todos nosotros, usted, los camarógrafos, todos los que estamos aquí, somos parte de la sociedad. Esa sociedad civil, que somos llamados y que también tenemos la palabra, que también tenemos algo que decir sobre el destino de este país. No son solamente los que tienen las armas los que tienen derecho a hablar, sino nosotros, por el hecho de ser ciudadanos, por el hecho de ser colombianos, por el hecho de estar amparados en un estado social y de derecho, sí, es que tenemos que tomar la palabra y decirle, sí, si ustedes quieren que yo participe, me crean condiciones y garantías, sí, de no violencia. Señor Felipe Torres, fundador y exmiembro del ELN, muchas gracias por haber aceptado. A usted, Yamid, por invitarme. Ha sido muy amable. Gracias. Y ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invito a que continúen aquí, en Noticentro 1, CM. Noticentro 1, CMI. Inteligencia de la Fuerza Pública identifica a 4 cerebros que coordinaron brutal ataque contra militares. Fueron asesinados 2 suboficiales y 7 soldados en servicio militar en el Carmen, norte de Santander. Los soldados asesinados no estaban en zona roja, dice comandante de Fuerzas Militares. Habla la madre de uno de los suboficiales asesinados. Mi hijo no quería ir, afirma. Ministro de Defensa evalúa continuidad del diálogo con ELN. 9 heridos de gravedad son atendidos en clínica de Cúcuta. Se conoce texto de la ponencia de reforma a la salud. EPS continuarán 2 años más. Después serán gestoras de salud. Conservatismo y partido de la U rechazan ponencia y dicen que no se cumplieron acuerdos. La reforma amenaza con hundirse. No hay apoyo ni liberal ni conservador ni de la U.
JEP acepta sometimiento de 23 militares. Compañía Aérea Ultra anuncia suspensión de sus operaciones desde hoy a medianoche. Investigan condiciones laborales de rapitenderos. Anuncia Mintrabajo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Dolor y rechazo generó en todo el país el brutal ataque perpetrado por el ELN contra un pelotón de soldados del ejército que deja como saldo trágico 9 militares muertos y 9 más heridos de gravedad. El hecho fue en El Carmen, municipio de Norte de Santander, cuando varios de los militares que custodiaban el oleoducto Caño Limón Coveñas estaban en su momento de descanso. Colombia está de luto. El país fue testigo de un trágico y doloroso atentado terrorista en la vereda Villanueva, corregimiento de Guamalito, en el municipio del Carmen, departamento de Norte de Santander, zona del Catatumbo. 9 militares asesinados y otros 9 gravemente heridos es el negativo saldo que deja un vil ataque con explosivos por parte de la guerrilla del ELN contra el Ejército Nacional. Fue Grupo Armado Organizado ELN, de frente Camilo Torres. El general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, también reveló que las víctimas fueron asignadas para prestar seguridad al oleoducto Caño Limón Coveñas, ubicado en zona rural. Este personal fue atacado en la madrugada de hoy, un pelotón de una unidad de nuestro Ejército Nacional que se encontraba realizando operaciones de seguridad a un activo estratégico de la nación, como lo es el oleoducto Caño Limón Coveñas. No era una unidad que estuviese haciendo operaciones ofensivas. CMI conoció que a las 3 de la mañana, hora cero del atentado, los militares estaban descansando, algunos en el piso y otros en hamacas improvisadas. Con tatucos y sin opción de defensa, los militares fueron blanco del atentado terrorista. Fueron atacados con tatucos y armas de largo alcance. Ya está la inspección del Ejército con el comandante del Ejército Nacional verificando la situación. Los militares muertos fueron identificados como Cabo Segundo Brian Gómez, Cabo Tercero Juan Benavides, Soldado José Puchaina, Soldado Jaime Redondo, Soldado Kevin Acevedo, Soldado Joan Gómez, Soldado Ercel Fernández, Soldado Fabio Epinayu y el Soldado Rafael Fallece. Según el general Giraldo, esa no es una zona roja, por lo que respondió que no se ha desacatado la orden presidencial de enviar jóvenes que prestan servicio a zonas de alto conflicto. Esta no es una área roja, es una área donde podían estar los soldados que prestan el servicio militar. Los otros 9 militares que resultaron gravemente heridos fueron trasladados en helicópteros de las fuerzas militares a la clínica medical en la ciudad de Cúcuta, donde a esta hora permanecen bajo pronóstico reservado. A zona del Catatumbo se desplazó el comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo, también el comandante del Ejército Nacional, Luis Mauricio Ospina. Realizaron un sobrevuelo y evalúan ataques contra el ELN. Noticentro 1 CMI revela detalles inéditos de cómo se planeó el atentado terrorista en la zona del Catatumbo. Inteligencia de la Fuerza Pública identificó a los cerebros del ataque. En zona boscosa de la vereda Villanueva, el ELN, exactamente la estructura Camilo Torres, instaló estos 8 cañones, más conocidos como rampas de ataque, 1 a 1 en fila, llenos de explosivos, los mismos que lanzaron al sitio exacto donde se encontraba un pelotón del ejército conformado por 35 soldados. Estos son los cerebros del ataque, autores intelectuales y materiales. El cabecilla principal de la estructura Camilo Torres es identificado como Robinson Navarro Flores, alias Alfred o Francisco, jefe del Frente de Guerra Nororiental del ELN, alias Nielo o Daniel, líder del ELN en el Magdalena, también tuvo injerencia en este ataque perpetrado contra el Ejército Nacional. Este le dio la orden a alias Alexander o David, líder de la estructura Camilo Torres en esa región del país, justo en la vereda Villanueva. De este no se tiene registro, quien junto a otro cabecilla de esa zona, conocido como Fercho, se habrían unido para ejecutar la acción contra el ejército.
Las fotos conocidas por CMI son parte de la investigación que adelanta inteligencia de las fuerzas militares y de la policía en este caso. Noticentro 1 CMI habló con la familia de una de las 9 víctimas del ataque en zona del Catatumbo en norte de Santander. La madre del cabo Juan Benavides dijo que su hijo no quería ir a esa zona por el alto riesgo que corría. Estaba muy peligroso y me decía, mamá, tranquila, yo me cuido, yo me cuido, yo me cuido. La tristeza de un país por una violencia que no cesa se refleja en los ojos y en las palabras de María Micaela Bohórquez, mamá del cabo tercero Juan Benavides Bohórquez, suboficial que murió en el Catatumbo. Tiene un niño de 4 años. Mañana iba a correr el niño una carrera de atletismo. Le compramos la medalla porque él quería que le grabara cuando llegara a la meta y que el abuelito le pusiera la medalla. Junto a su esposo Jairo Benavides, papá del cabo tercero, temblando de la tristeza por el asesinato de su hijo de tan solo 25 años, le envía un mensaje al gobierno nacional. Que hagan algo para acabar la guerra. No tienen que caer gente inocente, muchachos inocentes. Que siga con la paz y si ve que no puede, pues que los combata, porque también que toca hacer algo, pero eso no puede seguir así. El cumpleaños del militar Juan Benavides sería celebrado este fin de semana. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, advirtió que el gobierno evaluará la continuidad de los diálogos con el ELN. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dice que se está estudiando y evaluando la continuidad de los diálogos con el ELN. Es una situación que entonces se va a valorar, pero naturalmente hay que obtener la mayor información posible para tomar las decisiones que correspondan. Un equipo de inteligencia militar está investigando las razones del por qué se permitió este ataque. Cuando se produce un hecho de esta naturaleza, las fuerzas militares adelantan todas las investigaciones que determinen qué fue lo que permitió que una acción como estas se desarrollara. Esas conclusiones de la investigación es lo que esperamos tener prontamente. Para el jefe de la cartera de defensa fue un ataque a la paz lo que sucedió en el Catatumbo norte de Santander. Y desde Mesetas, en el Meta, el presidente Gustavo Petro aseguró que en el gobierno de su antecesor se le hizo trampa al proceso de paz. William Parra con la información. Buenas noches, William. Saludos, compañeras, desde el ETCR de Mesetas en el Meta. Finalmente, los cerca de 200 firmantes de paz y sus familias que hacen vida aquí en este espacio territorial de capacitación y reincorporación abandonarán este espacio tras las amenazas hechas por las disidencias de Iván Mordisco. El presidente Gustavo Petro se ha comprometido a comprar 1.400 hectáreas de tierra para trasladarlos a una zona donde tengan seguridades para la vida. Eso es una derrota del Estado lo que ha pasado aquí. El que ustedes tengan miedo de que un grupo armado esté planificando la salida de ustedes mismos, el desplazamiento de ustedes mismos o el asesinato de ustedes mismos y sus familias, no es una derrota de ustedes, es una derrota del Estado. Dicho esto, el presidente Petro lanzó duras críticas al gobierno del presidente Iván Duque y su incumplimiento a los acuerdos de paz. Básicamente el gobierno de Duque, porque considero que realmente hizo un sabotaje del proceso de paz de Santos. Y las consecuencias las estamos viendo ahora. El presidente habló de la necesidad de que el Estado controle el territorio y no lo deje en manos de los grupos ilegales, y dijo que la puerta de la paz sigue abierta. Que no confundan que si abrimos las puertas de la paz no es porque somos flojos, no es porque nos asustamos, que no confundan, sino que queremos ahorrarle a la sociedad colombiana muertos de allá, muertos de acá.
Y para hacer un análisis exhaustivo del cumplimiento del acuerdo de paz, el presidente Gustavo Petro se reunirá mañana jueves con el expresidente Juan Manuel Santos y con los miembros de las dos delegaciones de paz. La delegación de paz que hizo el acuerdo con las FARC y la delegación del gobierno de Gustavo Petro en cabeza del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Es toda la información desde Mesetas Meta. Marco Solórzano y William Parra, Noticentro 1 CMI. Gracias, William. Y también desde Mesetas en el Meta, el comisionado de paz, Danilo Rueda, pidió al ELN respetar los derechos humanos. Para el comisionado de paz, el ataque del ELN en el Catatumbo, que dejó 9 militares muertos, no es una muestra de paz. Rechazamos estos hechos que no muestran una expresión de voluntad de paz. Independientemente de que haya cese de fuego o no cese de fuego, este tipo de situaciones dolorosas generan un escepticismo frente a la disposición del ELN a construir la paz en Colombia. El comisionado se refirió a la convocatoria del presidente Petro a la delegación de paz con el ELN y dijo que pese a las circunstancias, por ahora no se romperá la mesa de diálogos. Se tomarán algunas decisiones importantes para encauzar una mesa de diálogos que vemos muy importante, pero que con estos hechos están esquivando la construcción de la paz en Colombia. De todas maneras, el próximo lunes se podrán anunciar decisiones para reencauzar los diálogos con el ELN. Con sus actos violentos, el ELN está tomando el camino equivocado en las negociaciones de paz. Eso fue lo que le dijo esta noche a Noticentro 1 CMI Carlos Arturo Velandia, quien fue miembro durante 30 años de esa guerrilla con el alias de Felipe Torres. Carlos Velandia fue Felipe Torres en la guerrilla del ELN. Hoy, con la autoridad que le da haber dejado las armas desde 2004, le pide a esa guerrilla que deje gestos de paz verdaderos y que asesinando miembros de la sociedad civil o militares, como sucedió hoy en el Catatumbo, no se logra la reconciliación nacional ni cesar la guerra sangrienta que padece el país. Han escogido el camino equivocado de creer que generando hechos militares se crea un mejor clima para hacer los diálogos, y es todo lo contrario, porque la sociedad quiere la paz, pero tampoco a cualquier precio. Le dice a la sociedad colombiana que proteste y le reclama al ELN gestos de paz. Tienen que decirlo los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, los movimientos sociales, el ciudadano del común. Tiene que decir, yo voy a participar, quiero participar si me dan garantías, pero si es en medio de violencia, no participo. Según Velandia, una es la comandancia que hace Antonio García y otra la negociación que encabeza Pablo Beltrán en la mesa de diálogos con el gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro convocó a su equipo de negociadores con el ELN para analizar la crítica situación por la que atraviesan los diálogos con esa guerrilla. La reunión será el lunes en Palacio. El jefe negociador, Oti Patiño, dijo que exigirá el cese del fuego inmediato. Como jefe de la delegación del gobierno para los diálogos de paz con el ELN, el exguerrillero del M-19, Oti Patiño, repudió el ataque del ELN que dejó 9 militares muertos en el sector del Catatumbo, departamento de Norte de Santander. En este comunicado manifestó que además del ataque, en los últimos días, el ELN ha incrementado el hostigamiento contra la población civil en Cauca, Arauca, Chocó y Nariño, con una violación flagrante a las normas del derecho internacional humanitario que dicen acatar. Y agregó el señor Patiño: mi posición en la reunión que tendremos el lunes con el presidente será la de hacer prioritaria la exigencia de cese al fuego y de hostilidades, como condición necesaria para adelantar la participación de la sociedad civil en el proceso con esa insurgencia. Naciones Unidas también se pronunció por este atentado terrorista. Denunció que los grupos armados ilegales que operan en Colombia están aplicando un doble discurso. Naciones Unidas condenó el ataque al Ejército Nacional en norte de Santander, en zona del Catatumbo. Sara Ferrer, representante del PNUD de la ONU, dice que hay dobles discursos por parte de algunos grupos armados. Muchas personas a lo largo de guerras siempre han tenido doble discursos. Eso no justifica el fin para lograr lo que uno quisiera. De la manera más enérgica condenamos y rechazamos el atentado contra el Ejército de Colombia. Toda nuestra solidaridad y nuestras condolencias con la familia de los soldados que fallecieron y con la fuerza pública y el gobierno de Colombia. Para la ONU se hace necesario un cese definitivo de las hostilidades por parte del ELN. Nosotros celebramos que estén en discusiones para dialogar sobre la paz, pero no justifica el seguir matando
por todo el país. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, aseguró que la industria petrolera es víctima de un atentado terrorista cada 2 días. Al concluir la Asamblea General de Accionistas de ISA convocada en Medellín, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, habló de la incertidumbre en la industria petrolera debido a los frecuentes ataques de grupos armados en distintas zonas del país y puso como ejemplo la suspensión de las entregas de gas en el campo Gibraltar, ubicado en Toledo, norte de Santander. A raíz de los atentados que están sucediendo en el Caño Limón, y han sido muchos, han sido varios y muy frecuentes, casi cada 2 o 3 días hay un atentado. Y confirmó que esta tarde un grupo de directivos de Ecopetrol se reunió con el Ministerio de la Defensa para exponer sus preocupaciones y buscar alternativas ante la ola de violencia en el país. Esta noche se conoció el texto definitivo del proyecto de reforma a la salud que tramitará el gobierno en el Congreso. Las EPS, como actualmente funcionan, seguirán operando durante 2 años más. La primera respuesta que resuelve el texto final de la reforma a la salud es que las EPS tal y como se conocen hoy durarán 2 años más, solo si cumplen con todos los requisitos. El articulado determina que serán los centros de atención primaria la puerta de entrada al sistema de salud y todos los colombianos estarán adscritos a estos centros. Al pasar 2 años de la entrada en vigencia de la ley, las EPS se convertirán en gestoras de salud y vida y funcionarían así. No tendrán integración vertical. Gestionarán la prestación del servicio de salud de mediana y alta complejidad. Desarrollarán sistemas de información. Solo podrán operar en los territorios donde hayan tenido autorización como EPS. Todo lo anterior sujeto a las condiciones que establezca el Ministerio de Salud en representación del Estado, a través de las redes integrales e integradas de servicios en las que participarán las instituciones de salud públicas, privadas y mixtas. El manejo de los recursos se realizará a través de la ADRES. La administradora tendrá un fondo único desde donde se girarán los dineros a los fondos regionales y estos se encargarán de pagar a las instituciones de salud del Estado. Pues al conocer el texto que será radicado para discusión, el Partido Conservador tomó la decisión de alejarse de este proyecto del gobierno porque no fueron incluidos los cambios acordados. La decisión de los conservadores será ratificada por medio de un comunicado oficial después de que se reúna la bancada. Fuentes del Partido Azul señalaron que al momento la decisión del presidente conservador Efraín Cepeda es no asistir a una reunión más del proyecto de ley de reforma a la salud porque consideran que es una pérdida de tiempo. Junto al partido de la U alistan una comunicación oficial que será enviada al presidente Gustavo Petro sobre la decisión del retiro. Cabe recordar que el Partido Liberal también tomó la decisión de apartarse del proyecto de reforma a la salud del gobierno este martes, pues no recogía los puntos clave para liberales, la U y conservadores, como mantener el papel de las EPS privadas en el aseguramiento de pacientes, entre otros. El partido de la U, a través de su presidenta, Dilian Francisca Toro, anunció que también se aleja de la reforma a la salud. A través de su cuenta en Twitter, la presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro, anunció la decisión de esta colectividad. Recibida la ponencia del proyecto de reforma a la salud, encontramos que no se contemplan los acuerdos pactados, por lo cual presentaremos una ponencia alterna que recoja las propuestas presentadas por los partidos para salvar vidas. Cabe recordar que tanto la U como conservadores, al igual que el Partido Liberal, tienen un proyecto borrador alternativo de reforma a la salud. Revisan cuándo será radicado, si en los próximos días o en julio. Por falta de argumentación de la Fiscalía, un juez tumbó el embargo de 181 bienes decomisados al empresario Alberto Aroch, procesado por contrabando. Entre los bienes valorados en cerca de $1 billón hay empresas e inmuebles, incluidas oficinas del centro comercial Gran Estación. Con la decisión del juez, las autoridades tienen que devolver las propiedades a Aroch y a sus socios. Las fuertes lluvias registradas en el centro del país generaron varias emergencias en los departamentos de Boyacá y de Cundinamarca. En Villa de Leyva se registraron graves inundaciones. Las vías principales del municipio quedaron convertidas en caudalosos ríos. Varios vehículos fueron arrastrados por la fuerza de las aguas. En Villeta se registró un vendaval que desprendió los techos de algunas viviendas. Y en La Calera hubo cierre total de la vía en el sector de Tilatá. A esta hora hay paso restringido. Mira cómo se desborda.
Rappi respondió los cuestionamientos que le hizo el presidente Gustavo Petro. Asegura que no convocaron las protestas y piden una mesa de diálogo para presentar propuestas que permitan dignificar el trabajo de los domiciliarios sin quebrar a las plataformas. Matías Lax, gerente general de Rappi en Colombia, le salió al paso a las acusaciones del gobierno nacional. Nosotros no tenemos nada que ver con la manifestación que pasó ayer. Nada que ver, nosotros no trabajamos haciendo esas cosas. Aseguran que la reforma laboral no solo pondría en jaque la plataforma que opera en 9 países, sino el futuro de sus 150.000 colaboradores. La verdad es que el 90% de los domiciliarios van a quedar por fuera de este modelo. Se están ganando en promedio 11.000 pesos por hora, que es más de 2 veces el salario mínimo. Hoy estamos pagando un seguro de accidentes, un seguro de salud. Las plataformas piden un diálogo con el gobierno. Proponemos primero salud y pensión pagado en concurrencia entre empresas y repartidores. Cobertura de riesgos laborales 100% a cargo de las plataformas para aquellos que ganen más de salario mínimo. Por su parte, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que revisará las condiciones laborales que ofrece Rappi. La ministra de Trabajo pondrá la lupa a la vinculación como independientes de los rapitenderos. Es ir a corroborar que son independientes. En Colombia todo trabajador independiente tiene que llenar un PILA y quien lo contrata tiene que dar la cuenta del PILA. Pues vamos a ver si es verdad que eso se está cumpliendo en el país y si esto se está cumpliendo, créanme que nosotros procederemos como debe ser en términos generales. La jefe de la cartera de trabajo lanzó un ultimátum al CEO de Rappi. Con la violencia no van a cambiar el país. Lo que necesitamos es que hayan diálogos responsables. Y llamo al CEO de Rappi para que efectivamente una mesa técnica que tiene con el ministerio, o acabamos esa mesa técnica y nos vamos como él quiere en las calles. Con arengas, carteles y la quema del uniforme del Colegio Betlemitas se cumplió la protesta de exalumnas en contra de los casos de abuso sexual y homofobia denunciados en esa prestigiosa institución. Con un plantón, exalumnas del Colegio Betlemitas rechazaron los casos de presunto acoso sexual y homofobia por parte de varios maestros de la institución. Los profesores decían que dejáramos ver qué había debajo de la falda, que con ese uniforme se nos veían ricos los senos. Enamoraban a las niñas para que tuvieran sexo con ellas después en la institución y fuera de la institución. Yo recuerdo que había una lista donde ellos ponían quiénes eran homosexuales y se hacía una cacería. Sobre la carrera séptima, enfrente del colegio quemaron el uniforme. Algunos padres defendieron la institución. Es que el problema es que las víctimas no se pueden convertir en criminales. Vandalizaron el colegio, lo pintaron, insultaron a la gente, hicieron cosas y eso no está bien. La Procuraduría ya puso la lupa en estas denuncias y pidió la intervención urgente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Secretaría de Educación. Una asamblea se registró en la Comisión Quinta de la Cámara donde no se pudo llevar a cabo el debate de un proyecto que busca prohibir el entretenimiento cruel con animales. Ayer nos perfilaron en las redes sociales a muchos de esta comisión diciendo que veníamos a hundir este proyecto de ley hoy. No, veníamos a dar el debate con argumentos técnicos. Esta discusión se prendió porque no pudo realizarse el debate del proyecto que busca prohibir el entretenimiento cruel de animales. Es un proyecto hipócrita. La Comisión Quinta estaba citada para las 4 de la tarde, pero la plenaria de la Cámara se extendió y no pudieron sesionar. Creo que acá lo que hay es una jugadita, desafortunadamente, de la presidencia de la Cámara. No estoy de acuerdo con eso. Yo insisto que el debate tiene que ser técnico y además llevamos más de 8 días perfilados en las redes sociales. Desde la mesa directiva de la Cámara explicaron que la prioridad del día de hoy era la plenaria, pues estaban sesionando proyectos en favor de la mujer. El Senado de la República condecoró hoy a la directora de la Organización de Estados Iberoamericanos, la colombiana Mariela Barragán, a quien la consideran un ejemplo de vida por su trabajo de más de 40 años en favor de las víctimas de la violencia. El Senado de la República realizó hoy una sesión dedicada a las mujeres y a destacar el papel de la mujer en la sociedad. En esta solemne ceremonia en el recinto de plenarias, el Senado reconoció la labor de la doctora Mariela Barragán. A Mariela Barragán Beltrán como una líder colombiana que ha trabajado por los derechos de las mujeres. Mariela Barragán es viuda del asesinado dirigente de la UP Bernardo Jaramillo y por eso su condecoración a ella la recibe como un reconocimiento a su vida tocada por la violencia.
Es un homenaje a la vida mía, pero también represento a millones de niñas y de mujeres que han sido tocadas por la violencia y que les ha tocado salir adelante, ¿sí? Trabajar, dedicarse al país, ser tolerantes, trabajar con el contrario, construir sobre las ruinas de la vida y sobre las ruinas de la violencia. El Papa Francisco fue internado en el Hospital Gemelli de Roma por una infección pulmonar. Estados Unidos descarta toda posibilidad de dar un estatus de protección temporal a los migrantes colombianos. Y Perú retiró al embajador en Colombia. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Según informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, el Papa Francisco deberá pasar unos días hospitalizado, pero no es nada para preocuparse. El resultado de unos controles médicos mostró una infección respiratoria que excluye el contagio por COVID-19 y que requerirá unos días de terapia médica hospitalaria. Estados Unidos dijo este miércoles que descarta por ahora conceder un estatus de protección temporal para migrantes colombianos, como ha pedido el gobierno de Gustavo Petro, ya que es difícil de considerar cuando las cosas marchan bien en el país que busca este tipo de beneficios. El gobierno de Perú anunció esta noche su decisión de retirar definitivamente a su embajador en Colombia, señalando como causa las expresiones injerencistas y ofensivas del presidente Gustavo Petro, a quien acusa de distorsionar la realidad al desconocer que el exmandatario Pedro Castillo dio un fallido autogolpe el pasado 7 de diciembre. En las noticias de Colombia, la ministra de Minas, Irene Vélez, recibió hoy el respaldo mayoritario de la plenaria del Senado, que rechazó una moción de censura en su contra. Esta fue la votación de la plenaria del Senado por la moción de censura promovida contra la ministra de Minas por Cambio Radical. Este es un apoyo que no solo es a mí como ministra, como cabeza del sector minero energético en este gobierno del cambio, es también un respaldo al gobierno en su totalidad y a las políticas que estamos impulsando. Son las políticas de cambio, son las reformas, es estar seguros de que es con políticas de justicia social, justicia ambiental y justicia económica que vamos a lograr la paz total. La ministra también destacó que en su despacho la mujer tiene una gran influencia porque en su concepto el cambio es con las mujeres o no hay cambio. 16 exjefes paramilitares enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la que piden una audiencia pública para entregar su versión sobre el conflicto armado en Colombia. En una carta firmada por exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y alias Don Berna, piden al presidente Gustavo Petro una audiencia para contar su versión sobre el conflicto armado. Uno de ellos, alias Diego Vecino, explicó en qué consiste la petición. Que estamos listos para que el día y la hora que el señor presidente de la República a bien considere designar, se pueda dar esa audiencia pública, ese debate público, para entregarle al país un gran balance, no solo de justicia y paz, sino de todo el desarrollo del proceso político de paz. Los exparamilitares procesados por miles de crímenes también se refirieron al diálogo con el Clan del Golfo y piden que se les dé estatus político. Que el conflicto tiene un origen político, un origen social que no se puede desconocer. Los exparas denuncian que 5.000 desmovilizados han sido asesinados desde que entregaron las armas. En menos de 3 horas, la aerolínea de bajo costo Ultra Air suspenderá operaciones obligada por la difícil situación financiera por la que atraviesa. Se agudiza la crisis del transporte aéreo. A través de este comunicado, la aerolínea Ultra Air anunció la suspensión de operaciones desde la medianoche de hoy, debido a la crisis financiera por la que atraviesa. Le hemos activado PMU, tenemos como propósito definir la situación de los pasajeros. Ya Ultra nos ha entregado la relación por rutas, por fechas y números de pasajeros para los próximos 15 días. Esperamos dejar de aquí a mañana resuelta la situación. El ministro de Transporte contempla sanciones contra la aerolínea por no avisar a tiempo el cese de operaciones. A sabiendas, como lo habían ido anunciando, de que era muy probable que si no se capitalizaban, salieran del mercado, pues debieran haber previsto su situación. Hoy la propia Viva ha hecho una solicitud de autorización de unos recursos para su operación con unas cifras que demuestran el por qué este tipo de operación es tan complejo y terminan en la situación que estamos padeciendo con aerolíneas de bajo costo. Algunos pasajeros se quejaron en el aeropuerto El Dorado por cancelación de vuelos.
Fue muy peculiar porque me dan el vuelo de Cartagena a Bogotá y acá en el aeropuerto de Bogotá me iban a gestionar el vuelo Bogotá-Cali, pero llego acá en las oficinas y me dicen que yo no estaba como posteada o notificada para recibirme ellos. Avianca ofrece un plan de protección para usuarios afectados para ser reubicados en vuelos de esa aerolínea que tengan sillas disponibles. El mercado financiero espera una nueva alza en las tasas de interés del Banco de la República. De acuerdo con las estimaciones del mercado financiero colombiano, el Banco de la República subirá sus tasas de interés 25 puntos básicos en su próxima reunión. De esta manera, la tasa de referencia pasará de 12,75% al 13%. La decisión se da por la alta inflación, que si bien viene cediendo, aún se mantiene en altos niveles. Pero hacia el final del año los analistas sí están considerando que la Junta Directiva del Banco Central podría empezar a bajar gradualmente tasas de interés de a 25 puntos básicos. La reducción de la inflación se daría a partir del segundo semestre del año. La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció una nueva línea de créditos especiales para el sector agropecuario afectado por el invierno. Se asignarán 150.000 millones de pesos para 9 líneas especiales de crédito para productores rurales. Estos recursos se pueden invertir en insumos para siembra, infraestructura, siembras de riego, control de enfermedades o el fortalecimiento de proyectos productivos, entre otros que contribuyan a la transformación del campo. Sigue siendo la mujer una gran prioridad de la política joven rural. Queremos retener jóvenes en el campo. Es una invitación a los jóvenes a que miren en las actividades rurales un desarrollo de su vida profesional. Se tendrá reducción en las tasas de interés hasta del 8%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,20% a 1.119 puntos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 5,73% a 31.720 pesos. La acción del Grupo Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 3,34% a 8.400 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 17.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,12% a 28.100 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.627 pesos con 63 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.520 pesos y la venden en 4.580 pesos. Un euro cuesta 5.008 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.69. El azúcar se transó en 21,27 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72.81. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77.44. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.382 pesos.